Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor, un placer estar aquí conversando con ustedes y tener la oportunidad de contarles un poquito de este trabajo. Nuevamente, gracias. Y voy a empezar para que pase el tiempo y haya espacio para preguntas y respuestas. Bueno, yo creo que ya muchos de los que estamos aquí recordamos esa antigua zona del canal y la conocimos en algún momento, ¿no? Y voy a empezar con mis memorias. Mis primeras memorias de la zona del canal son las de una niña mirando a través de la ventana del carro a sus papás. Eran los años 70 y la zona del canal todavía le pertenecía a los Estados Unidos. Para una niña la zona era exótica. Era el único lugar de la carretera panamericana que no estaba rodeado por el paisaje árido de los potreros. Desde el carro miraba con fascinación a la selva que rodeaba la carretera. Para mí, como para muchos panameños, la zona y la selva eran inseparables, como si siempre hubieran estado juntas. Jamás me hubiera imaginado en ese momento que no había nada virgen sobre ese paisaje selvático tan típico de la zona del canal, que era una creación del siglo XX, que había borrado cientos de años de historia urbana y agrícola. Ya para los años 70, la mayoría de los panameños habíamos olvidado que la zona había sido una de las áreas más densamente pobladas de Panamá, que había estado llena de pueblos y municipalidades, que eran como pequeñas versiones de Panamá y de Colón. Para entonces, la orden ejecutiva del presidente Taft, que había ordenado la despoblación de la zona del canal en 1912, se había convertido en una memoria vaga y borrosa. Parecía que la selva siempre había estado allí. Comienzo el libro y la presentación del libro con esta anécdota personal, porque este es un libro escrito desde una cierta perspectiva, la perspectiva de una panameña. Y esto lo quiero enfatizar mucho, de una persona que creció en un lugar caliente y tropical. ¿Y qué significa para un historiador crecer en el trópico? En la tierra caliente. Significa crecer en un lugar en el que te dicen que la historia la hacen otros. Es crecer en un lugar donde consideran, que los demás consideran una república bananera. ¿Por qué? Debido al peso de las historias que hemos escuchado sobre el trópico. Por eso esta presentación y mi libro pueden ser leídos como un largo manifiesto contra el concepto mismo de república bananera. Creo que la historia del Canal de Panamá es un buen lugar para pensar en los retos de escribir una historia del mundo en la que nosotros, los habitantes del trópico, porque eso es lo que somos protagonistas activos en la creación del mundo en el que vivimos. Pero para hacer eso hay que enfrentarse a ideas sobre el trópico que siguen siendo muy, muy poderosas. Y un ejemplo de eso son las historias que se han contado sobre el Canal de Panamá. Las excavaciones solo habían iniciado cuando se empezaron a escribir las primeras historias sobre el Canal de Panamá. El público de esa época leía fascinado, y era el tema más popular en Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial, cómo los doctores norteamericanos descubrían los hábitos del mosquito anófeles y los ingenieros construían sus esclusas gigantes. Todo lo relacionado con el canal era enorme, impresionante. La historia del Canal de Panamá era una saga de ingeniería moderna. Era para el siglo XX lo que las pirámides de Egipto habían sido para el mundo antiguo. Esas historias, sin embargo, presentaban la construcción como si fuera una historia únicamente norteamericana. El canal estaba ubicado en Panamá, pero los panameños tenían poco o nada que ver con su historia. Su ubicación en Panamá parecía solo un accidente. Hubiera podido ser construido en otro lugar, tal vez Nicaragua, al menos eso es lo que nos decían. Los que vivieron en la región antes y durante la construcción parecían periféricos a esa historia. Ellos no cuentan. ¿Pero es así? Las historias del canal sin panameños son productos de concepciones de la historia del mundo en la que los cambios políticos, económicos y tecnológicos, cambios como la creación de gobiernos constitucionales, la revolución industrial,
fueran todos producidos en Europa y Estados Unidos. El resto del mundo, es decir, nosotros, se limitaba a sufrir, adaptarse, resistir o copiar, pero nunca a crear. En esa visión de la historia del mundo, Panamá es el trópico, la tierra caliente, un lugar a donde la tecnología y la modernidad llegan como una ave exótica a una naturaleza que vive en otro tiempo, un tiempo tropical. Según visiones geográficas y raciales que siguen jugando un papel importante en nuestros imaginarios globales, colectivos, ni el color de la mayoría de sus habitantes, ni su clima, hacen de Panamá un lugar donde se producen innovaciones políticas y tecnológicas. El canal y su tecnología son norteamericanos. Los panameños están allí por accidente, al menos en esas historias, y como agentes pasivos, como una parte más de la naturaleza. Hay otras maneras de contar esas historias, obviamente voy a decir que sí, ¿no? Podemos ver la política, la economía y la tecnología del siglo XIX como productos globales que no viajaron de una región a otra, sino que fueron producidos de manera global. Panamá y su canal son un buen lugar para examinar este problema. Este libro, en mi libro sobre la despoblación del canal, tiene como objetivo entender y recuperar el paisaje y la historia borrada del canal de Panamá y la historia fascinante de cómo los panameños manejaron por cientos de años una de las rutas más importantes de comercio global. Por eso, cada capítulo recupera una historia perdida, a la vez que explica cómo esa historia fue borrada. Imaginémoslos como una serie de escenas en las que se borra la modernidad panameña, para que Panamá pueda así convertirse en un espacio premoderno que debe ser civilizado por otros. Escena 1, esta es la primera escena. ¿Cómo Panamá pierde su puerto? Quiero invitarlos a Panamá a finales del siglo XIX. Imagínense un puerto en cuyas calles caminan inmigrantes de diferentes partes del mundo. Hay chinos, norteamericanos, antillanos, franceses, ingleses, peruanos. Se escucha el ruido del ferrocarril, el primer ferrocarril transoceánico de las Américas. Es un puerto con cónsules de diferentes países. Llegan las líneas de telégrafos que conectan los océanos Pacífico y Atlántico. Sus tiendas, y en este letrero se nota, tienen letreros en varios idiomas, inglés, español, sobre todo. Este era el puerto de Panamá, un puerto que desde el siglo XVI había sido uno de los grandes puertos internacionales de América, un puerto interoceánico. Desde su recinto amurallado se observaban los barcos que llegaban de Guayaquil, de Perú, de Acapulco y de San Francisco, y depositaban pasajeros que cruzaban el istmo hacia el Atlántico. Los viajeros comentaban que los panameños tenían tiendas bien surtidas, que con frecuencia hablaban 2 o más idiomas y que tomaban café, como los habitantes de Lima y Manila, otros lugares del Pacífico, y no chocolate como los bogotanos, tal vez la primera expresión de nacionalismo, no sé. A pesar de esa relación centenaria entre la ciudad de Panamá y su puerto, en 1904 Panamá pierde su puerto, el puerto que había sido la razón de su fundación y su razón de ser. Nos quedamos sin puerto. ¿Y cómo lo pierde? No lo pierde debido a los tratados. El tratado del canal otorgaba una zona, como sabemos todos, y no lo voy a repetir, pero excluía de esa zona a las ciudades de Panamá y Colón y sus puertos. Es decir, los panameños habían firmado un tratado que les garantizaba conservar su puerto. Pero el gobierno de los Estados Unidos cambió la definición de lo que es el puerto de Panamá. El puerto de Panamá, según ellos, no era el puerto internacional que siempre había sido, el puerto de las islas de Naos, Perico y Flamenco, ¿no? Ese era el gran puerto. Solo era ese pedacito de la bahía de Panamá a donde llegaban los pequeños barcos del comercio regional. El puerto internacional era ahora declarado el puerto del canal, no el de Panamá, y por lo tanto el puerto de los Estados Unidos. Los panameños en su momento respondieron indignados. Imagínense, los invito a una élite comercial que por siglos había manejado uno de los puertos más importantes del mundo y por todo el siglo XIX sin ningún imperio, escuchar que su puerto, el puerto de Panamá, no es el puerto de Panamá.
Los panameños argumentaron en base a su historia y su geografía. Y ahí nada más para recordarles un poquito, ¿no? Las islas, el puerto de Balboa y cómo eso era, desde la visión del siglo XIX, un solo puerto. El puerto de Panamá era todo. Es que el tratado de 1903, estoy bien, gracias, muy amable, ya era malo, su interpretación lo hizo peor. El gobierno de la zona responde más sorprendido que indignado. ¿Cómo se les ocurre a los panameños que el puerto de nuestro canal es el puerto de Panamá? ¿Qué está pasando allí? Lo que está pasando es que la concepción que tienen los panameños sobre sí mismos y su historia, y la que tienen los norteamericanos sobre los panameños y su historia, es completamente distinta. Los panameños en ese momento se veían como habitantes históricos de una ruta importante que habían manejado por mucho tiempo y que podían seguir manejando. Los norteamericanos los veían como habitantes del trópico, salvajes, mezclados con españoles, que también eran medio bárbaros, incapaces de manejar y controlar un lugar tan estratégico e importante. Y habían aprendido a verlos así a través de toda una literatura de viajes que hablaba del trópico de una cierta manera y que nos enseñó a verlo un poco como esta imagen, ¿no? Como si la locomotora y la selva no encajaran, no pudieran ir juntos. ¿Cómo aprenden los norteamericanos a ver a Panamá así? Pues a través de esas descripciones de viajeros del siglo XIX. ¿Qué quiero decir exactamente con eso? Bueno, vamos a nuestra escena 2. Ya estuvimos en el puerto, ahora vamos al río Chagres. Imagínense el río Chagres en el siglo antes de la construcción del canal, antes de la construcción del ferrocarril realmente. Un río lleno de bongos, en el que viajan los miles de pasajeros que cruzan Panamá durante la fiebre del oro de California. A veces llegaban 1000 pasajeros en un solo día. Es un río lleno de pueblos. Estos son todos los pueblos del río Chagres en el siglo XVIII. Uno tras otro, toda una geografía, ¿no? Donde paran los bongos durante un camino que dura 3 días de viajes. Los boteros o bogas son los descendientes de los esclavos que construyeron la ruta y sus caminos coloniales, y quienes además la manejaron por siglos como bogas, como arrieros, y la siguen manejando ahora. ¿Cómo podía ser descrita esa ruta? Visión común que uno encuentra en todos los libros de viajeros. Los bogas son perezosos, indolentes, cobran muy caro, son desordenados, se la pasan arreglando el barco. Y ahí uno ve el peso de los prejuicios. ¿Cómo es que arreglar el barco es pereza? Porque no querías navegar, porque tenías que arreglarlo. Imagínense, esos barcos se usaban todo el tiempo, ¿no? Sin parar, había que arreglarlos en algún momento, ¿no? Entonces, hasta eso se describía como pereza. Hubieran podido decir, está en el Chagres del XVIII, hubieran podido decir, increíble, cómo estos marineros logran, a punta de remo y de esfuerzo y conocimiento del río, además, enfrentar el reto de cruzar los miles de pasajeros que llegan al istmo gracias a las nuevas tecnologías de vapor. O sea, ese fue el reto que tuvieron esos bogas. Llegaban las nuevas tecnologías de vapor, trayendo muchos pasajeros, tenían que cruzarlo a punta de remo. Pero jamás dijeron eso. Eso no es lo que se decía. Las casas de los pueblos de la ruta eran de techos de paja y paredes de junco. Aquí vemos una ilustración. Los viajeros las describían como chozas miserables y primitivas. Hubieran podido decir, miren, qué bien, los habitantes usan los materiales de la región para construir casas adaptadas al clima. Tampoco decían eso. Entonces nos ayudan a ver un contraste, y eso es entre esto, me voy al revés, perdona, estoy haciendo todo mal, ya. Nos enseñaron, ¿no? Esto es Panamá y está completamente en esas imágenes aisladas de esto, que es la tecnología, el progreso, ¿no? Pero en realidad, si uno ve algunas fotos, esto es lo que era Panamá. Esa imagen donde uno ve el humo, el ferrocarril y las chozas juntas, no aisladas, son parte de todo un escenario común, compartido.
Aquí otra imagen de uno de los pueblos antiguos del siglo XIX, este creo que es Gorgona, con las casas ya que van cambiando de material con la nueva tecnología, ¿no? El hecho que hoy nos parece absurdo o por lo menos raro y sorprendente lo que estoy diciendo, nos habla del enorme peso de esas narrativas. Para 1852, Panamá había abolido la esclavitud y los habitantes de los pueblos de la ruta eran hombres negros libres. Los alcaldes de los pueblos eran también negros libres, probablemente liberales. Los viajeros se burlaban de su republicanismo negro y uno lo ve una y otra vez, those black Republicans. Y creo que esas burlas sobre el son el antecedente al concepto de república bananera, que primero vinieron las burlas al black republicanism y después el concepto de república bananera. Hubieran podido decir, miren a estos ciudadanos de la República de Colombia, una de las primeras del mundo en declarar el sufragio universal masculino, mucho antes que Europa, y la igualdad de todos los hombres libres independientemente de su color o raza. Miren, aquí se ve cómo funciona la república y la democracia moderna, pero por supuesto tampoco dijeron eso. Y así el libro narra escena tras escena cómo se va creando una historia de la construcción del canal que borra la importancia de los panameños en la historia de la ruta. Escena 3, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho jugar con ese concepto. Los libros hablan de la choza nativa, y de ahí la ponen en un tiempo nativo aislado del siglo XIX. Pero si la pensamos como una choza republicana, porque allí estaban todos estos liberales que participaban en los conflictos entre liberales y conservadores, que leían constituciones, que votaban. Entonces los invito a pensar eso. La escena de la despoblación, el mito de la selva, el mito de la inundación. ¿Cómo era la zona del canal antes de su despoblación? Tendemos a tener la imagen de este mapa, un espacio verde y sin gente. Pero este mapa de 1912 presenta más un deseo que una realidad. Pero como muchas veces, el imaginarse una cierta realidad la hace posible. ¿Cómo era la zona de verdad en 1912? Este es un mapa muchísimo más realista, que nos muestra que había, según el censo de 1912, 41 pueblos, 61.000 personas, en un país de 350.000 personas, como el 14% de la población vivía allí. Estamos hablando de mucha gente. Ese mapa, la región de Emperador, nos muestra todos esos puntitos que son las casas. Así era realmente la zona del canal, no un montón de selva, ¿no? Llena de pueblos de la línea, aquí no caben todos los 41, pero aquí se demuestra un poquito. Y aquí algunas imágenes que nos quedan de esos pueblos, ¿no? Esta era la vieja Gorgona. Habían bancos, ¿no? Aquí se ve, eso me lo encontré en los periódicos por casualidad, había un banco Moderna en Panamá, Colón y en Emperador, uno de los pueblos más grandes de la línea del ferrocarril. Habían tiendas, aquí también, viendo una foto de un desfile, agarré una lupa y salieron las tiendas que estaban en esos pueblos, ¿no? Había una compañía de seguros, por ejemplo, en Emperador, había un lugar, un señor que vendía trajes que se llamaba Billy Evans, había un Canavallo. Entonces la pregunta con la que sigo, ¿era inevitable la despoblación o era una de varias opciones? ¿Por qué se inundaron los pueblos? Estamos acostumbrados a pensar que los pueblos se inundaron debido a la construcción y la creación del lago Gatún. Pero no fue así. Igual que muchos, tenía esa idea. Esta imagen de este mapa de los franceses de 1881 me gusta porque nos muestra un canal que todavía conserva los pueblos a los lados, ¿no? O sea, el canal podía coexistir con los pueblos que existían ahí. Este es un mapa que presenta los antiguos pueblos sobre el lago que se construye. Recuerdo la primera vez que vi un mapa de antes y después de la inundación del lago y me di cuenta que ninguno de los 3 pueblos más importantes había sido inundado. Emperador no estaba ni cerca del lago, Nuevo Gatún tampoco fue inundado y a Gorgona solo se le inundaron unas cuantas calles. Me sorprendí muchísimo, esa no era la historia que había escuchado. Cuando me di cuenta de que hubieran podido mover a Gorgona sin desplazar a todo el mundo. Entonces, si no se inundaron, ¿qué pasó entonces? La respuesta tiene
mucho más que ver con ideas políticas, sociales y raciales de esa época que con la tecnología. Tenemos la idea de que los Estados Unidos llegan a Panamá con ideas claras sobre el futuro de la zona del canal, y no hay nada más lejos de la realidad. Que desde el Tratado de 1903 la zona iba a ser como fue, como la conocimos los que nacimos antes del 79. Y no fue así. Los norteamericanos llegan a un lugar lleno de pueblos, de gente, de cultivos y negocios, con una larga historia política y municipal. Por eso llegaron los norteamericanos no a despoblar, llegaron a gobernar, como lo hicieron en Puerto Rico. Y lo primero que hacen en 1904 es crear un estatuto municipal para las municipales de la zona del canal, a la que le dan nuevas leyes, ¿no? Aquí están las ordenanzas de 1904 sobre que regularían. Es interesante notar que los primeros alcaldes eran panameños y después fueron reemplazados por norteamericanos, excepto por el alcalde de Ancón, que aquí está, que se llamaba Rafael Neira, el papá de Esther Neira de Calvo, y era el jefe de todos los alcaldes, incluyendo a los norteamericanos. Entonces, aquí algunas, ¿no? El alcalde de Ancón, Rafael Neira. Y estos son otra alcaldía, la alcaldía de la Municipality de Emperador. Va a pasar algo curioso. Los alcaldes norteamericanos se van a tomar en serio su trabajo y van a empezar a defender a sus pobladores frente a las demandas de la Compañía del Canal. Y ese fue el fin de las alcaldías. 3 años después, la ICC las elimina y las reemplaza por distritos administrativos que de ahora en adelante gobernarán a los pueblos de la zona. Yo creo que ese es el primer paso mental e ideológico que lleva a la despoblación, porque allí se elimina una gran parte de la conexión de la zona con la historia urbana y política panameña. Eliminar las municipalidades fue el primer paso para imaginarse a la zona como un espacio vacío y sin historia. El primer debate sobre el futuro de los poblados panameños se da en 1910, cuando se preguntan qué van a hacer con el pueblo de La Boca. ¿Lo van a mover solo un poco? El pueblo de La Boca, donde se construye el puerto de Balboa. ¿Qué van a hacer con ese pueblo panameño? ¿Moverlo un poquito y dejarlo entre la zona, que era el plan original, y dividir ese espacio entre un pueblo panameño y un pueblo norteamericano? Eso es lo que habían hecho con Gatún. Cuando se construyeron las esclusas de Gatún en 1908, no se saca la población de la zona, se le mueve un poquito a Nuevo Gatún, que crece y se desarrolla y se convierte en los pueblos más grandes de la zona del canal, hasta la despoblación. Ese era el plan original. ¿Van a hacer lo mismo o no van a hacer? Allí se da la primera gran división entre los altos mandos de la Comisión del Canal. Algunos quieren dejar a la población allí, mantener una zona poblada, cobrar impuestos. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Habían estado haciendo hasta ese momento, cobrar impuestos. Gorgas piensa que una población abundante produce impuestos y riquezas, pero Gaylord estaba del otro bando y quería sacar a todo el mundo. Él, y lo dice textualmente en su carta, no quería ni pobres ni tugurios en la zona del canal. Pero fue solo hasta en diciembre de 1911, y este es un mapa de Gorgona en 1908, que es muy interesante porque es el único mapa que he encontrado, probablemente hay otros, que describe, nos dice dónde estaba el área panameña de Gorgona, lo que ellos llamaban Native Gorgona, y el área norteamericana. Entonces lo que está en gris es el área panameña, y eso es la primera segregación que se da muchísimo antes del Civil Road y el Gold Road. Está la diferencia entre Native y non-Native en los antiguos pueblos de la zona, ¿no? Entonces ese mapa lo muestra bastante bien. Pero fue solo en diciembre de 1911 que se toma la decisión de despoblar la zona. Cuando llega a Panamá una comisión del Congreso de los Estados Unidos. Imaginémoslos sentados en algún edificio de la zona y solicitando los testimonios de los altos mandos del Isthmian Canal Commission. Y una de las preguntas que les hacen a todos los que ellos les entrevistan, les preguntan, ¿ustedes consideran que la zona debe ser despoblada o no? O sea, es una pregunta que se hace porque las dos opciones eran posibles. Y uno a uno todos van dando su testimonio. La mayoría, pero no todos, están a favor
de la despoblación. Se preguntaban si la zona sería un lugar que atraería a granjeros norteamericanos. La respuesta fue no, y que solo cultivarían la tierra los antillanos y los campesinos negros panameños. La mayoría dijo que no querían una zona del canal así. Una excepción fue Gorgas, quien dijo, y esas son sus palabras textuales: llámeme romántico, pero yo prefiero una zona con cultivos y con gente. Al final se toma la decisión de despoblar, y los motivos no tienen nada que ver con la construcción del canal, son motivos sociales y políticos. Casi un año después de esa visita de la Comisión del Congreso, el presidente Taft firma la orden ejecutiva del 5 de diciembre de 1912, que utiliza el derecho que tenía de ocupación para dar esa orden. Curiosamente, no la voy a leer porque es muy larga. Curiosamente, los motivos políticos y raciales que fueron muy explícitos durante la visita del Congreso no aparecen en la orden. Y así se borra otro capítulo de esta historia. Bueno, aquí están algunas imágenes, pero esta. Y allí comienza el proceso de anunciar las órdenes de desalojo y de despoblar la zona más densamente poblada del país. 61.000 personas en 1912. Chiriquí, todo Chiriquí tenía 57.000 habitantes. Coclé tenía 31.000. Estamos hablando del doble de la población de Coclé en la época, ¿no? Eso es lo que significaba en números, en la importancia para el país esa población. Comienza ese proceso y aquí está la orden en español, ¿no? En que le anuncia a los habitantes que tienen que irse. Y allí comienza el proceso de anunciar las órdenes de desalojo y de despoblar esta zona. No tengo tiempo para entrar en los detalles, pero imagínense a trenes llenos de gente y de los materiales de las casas desmanteladas que buscan un lugar nuevo donde asentarse. Lo que dicen los documentos son estos: cartas que piden trenes, ¿no?, de los mismos oficiales del Lismia Canal Commission, que dicen: mañana necesito un tren para 300 personas, pasado mañana necesito otro tren para 400 más, ¿no? Entonces, día tras día, eso, todo fue muy rápido. Toda una forma de vida termina súbitamente, como todo lo que tiene que ver con el canal. También esto fue a gran escala, ¿no? Escena 4 y la última escena, el último pueblo, Chagres. Aquí esto, a mí, no sé, son estas cosas que uno encuentra en los periódicos, ¿no?, de la época. Este señor tenía una tienda de vinos en Gorgona y les dice a sus clientes: si no llegan antes de tal fecha, me los llevo todo para Colón, ¿no? Y así todos los negocios tienen que pasar por eso, ¿no? Aquí pues son inventarios de dueños de casas y el tipo de casas que había en esos pueblos, ¿no?, que dicen de qué estaban construidos, cuántos habitantes vivían. Entonces tenemos esos inventarios en los documentos y los describo. Chagres. Las imponentes ruinas del fuerte San Lorenzo están solas sobre la boca del río Chagres. Rodeada de selva tropical, el fuerte San Lorenzo invita al visitante a imaginar las pasadas glorias del Imperio Español. Sin embargo, si uno mira alrededor del fuerte, no está muy claro qué es lo que defendía. No queda ni una traza del viejo puerto y del viejo pueblo que una vez estuvieron en la boca del río Chagres. Aunque es difícil imaginar cualquier otro puerto histórico de Panamá sin su pueblo, Chagres es solo un fuerte. Lo que es particularmente sorprendente si consideramos lo importante que fue el pueblo de Chagres para el comercio colonial y el comercio del siglo XIX, cuando Chagres se volvió aún más importante que Portobelo. Entonces aquí tenemos en el siglo XIX el pueblo de Chagres. Aquí en esta imagen que les enseñé, que nos muestra los vapores, los barcos de vela y los bogas y bongos que se van acercando a ellos para recibir los pasajeros y las mercancías, ¿no? Aquí una escena en el puerto de Chagres, la señora con su pollera, los botes, los bongas. Otra más, en la iglesia con sus santos, ¿no?, rezando para que el río no inundara el libro, es lo que dice el pueblo. Aquí conversando, escuchando las historias de los pobladores. Y esto es curioso, ¿no?
Aunque el pueblo de Chagres estaba ubicado fuera de los límites originales de la zona, su despoblación es parte de esta historia. En el 8 de diciembre de 1915, el gobernador Goethals le escribió al presidente Porras solicitando las tierras en las desembocaduras del río Chagres, incluyendo el pueblo de Chagres, para la defensa y protección del canal. Igual que con el caso de Puerto de Panamá, la idea de los pobladores sobre su importancia y la de su pueblo y su historia es muy distinta a la de la Comisión Ísmica. Para Goethals, Chagres era solo un pequeño pueblo agrícola y su gente unos simples campesinos y pescadores cuyos, y cito, hábitos de vida cambiarían muy poco al ser trasladados. Y como el gobierno de Estados Unidos iba a pagar la mudanza, pues no iban a perder mucho. Los ciudadanos de Chagres y el gobierno panameño tenían una perspectiva muy diferente. Para ellos, Chagres constituía una parte vital de la historia de Panamá y era un distrito político importante. El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá destacó, y cito, la importancia histórica del castillo de Chagres para todos los panameños y suramericanos y el sacrificio que para los panameños representaría ceder la cabecera de uno de sus mejores distritos. Los residentes de Chagres, con sus conexiones cercanas e históricas al río y su puerto, tenían una opinión similar. Para ellos, en una carta que envían en protesta, dicen: este es el antiguo e histórico pueblo de Chagres, cabecera del distrito con el mismo nombre. O sea, son conscientes de esa historia. Con Chagres se completa el ciclo. Si la ciudad de Panamá y Colón pierden sus puertos en 1904, el puerto de Chagres pierde su pueblo en 1916. Y la última historia es, y este es Nuevo Chagres. Ay, Dios, me confundo con las... Este es Nuevo Chagres. Yo quiero invitarlos a Nuevo Chagres. Este es Nuevo Chagres. Aquí ven, bienvenidos a Nuevo Chagres, ven cómo mantienen el fuerte. Ahí está también un mural de la iglesia donde también está el fuerte, ¿no? Recuerdan eso. Y en 1979, aquí está Reina Torres de Arauz recibiendo el fuerte San Lorenzo y atrás se ve el señor que era el alcalde de Chagres, el representante de corregimiento en ese momento. Ellos dicen, bueno, ahora que regresó a la zona del canal, a Panamá, nosotros podemos volver a nuestro pueblo, ¿no? Y presentaron sus papeles, eso es lo que me cuentan ellos, y llevaron sus papeles y ya les dijeron, no se vistan que no van. Y bueno, ahí eso da para mucha tela, ¿no? Hay otras maneras de pensar estas historias, de mirarnos a nosotros mismos, de mirar al trópico. Yo creo que sí, que la historia de los pueblos perdidos del Canal de Panamá es una historia sobre los efectos que tiene el olvidar nuestra participación compartida en la construcción del mundo en el que vivimos. Es una historia sobre cómo los habitantes de una región conocida como el mundo subdesarrollado, el sur global, el tercer mundo, llegó a vivir en un mundo político y tecnológico que es parte de su vida diaria, pero siempre se piensa que surgió en otro lugar y le pertenece a otras culturas. Es decir, que en este momento, a principios del siglo XX, se construyen historias del mundo que nos han enseñado a pensar que este mundo en el que vivimos, toda esta tecnología que usamos, nuestras ideas políticas no son nuestras. Y eso tiene unos efectos sobre los que hay que pensar. Además, no es cierto, ¿no? Porque como he tratado de decir a lo largo de todo esto, nosotros fuimos parte importante en la construcción de ese mundo en el que vivimos y que nos rodea. Muchas gracias. Vamos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos un par aquí de consultas. Dice, felicitaciones, leí su libro, es una gran obra patriótica. ¿Piensa sacar una edición en español? Debería leerse en todas nuestras escuelas. Estoy en eso, se está portando mal el editor. Le voy a decir eso, que está negociando lo de la traducción, pero se supone que sí, yo quiero, es lo que más quiero en este momento, que se traduzca. ¿De dónde obtiene su fuente de documentos y fotografías? Ese es trabajo de archivo. Es un trabajo de archivo que me demoró años. El trabajo de archivo es, yo creo que es más fácil para mucha gente imaginarse a los arqueólogos, están ahí sentados excavando lentamente. Pues los historiadores somos igualitos, pero con los documentos. Nos pasamos años viendo documentos en caja tras caja tras caja, muchos aburridos,
hasta que comienzas a encontrarte cosas que te interesan y vas hilando todo eso en una historia. O sea, es un trabajo de ir a los archivos y a las bibliotecas con archivos que demora mucho tiempo, que requiere recursos. O sea, la investigación, y aquí voy a tirarme comercial, la investigación de calidad que se hace en otros países, y esto lo hice con todos los recursos de Estados Unidos, en realidad, ¿no? Que me dieron el apoyo para dedicarme a eso, ¿no? Varias veces. Requiere tiempo, y ese tiempo requiere recursos, y detrás, y digo una y otra vez, detrás de cada museo que a uno le gusta, en cualquier lugar del mundo al que uno visita, hay mucha investigación, y mucha gente que se pasa tiempo en los archivos, buscando cosas, investigando para contar algo interesante, que no sea obvio, que no sea lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, de ahí es que vienen todos esos documentos, sobre todo, para ser específica, National Archives de Washington, Biblioteca del Congreso, algunas cosas de Colombia y algunas cosas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, que tiene un archivo fantástico, que en este momento está cerrado. A ver si puede manejar esta cifra. ¿Cuántos habitantes tenía la ciudad de Panamá en 1912? Mira, esa es una pregunta complicada por las fuentes. Tenemos un censo de finales del siglo XIX, como 1880, y otro de 1920. Entonces, para ese mismo momento, calculo que alrededor de 40.000. Y han calculado otras personas. Entre 40.000 y 50.000, pero no tenemos para ese año exacto. Un fuerte aplauso a la doctora, por favor. Gracias. De esta manera culminamos con la reunión mensual correspondiente al mes de noviembre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les deseamos que tengan una excelente tarde. A la Junta Directiva le agradecemos pasar adelante para una fotografía con la doctora Lazo, por favor.